Bien, hermanos, el Señor nos bendiga. Primeramente quería saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en este día traer una historia más que es 100% secular si se quiere, pero seguramente que algún mensaje o enseñanza o alguna meditación interesante Dios nos podrá dar por medio de ella. Esta historia es sobre una franja étnica que vivió o vive, seguramente no tengo mayor registro sobre eso, en Etiopía. Y vamos a hablar de Etiopía, una nación miembro del continente africano. Y allí se desarrolló un grupo de judíos. Seguramente, y no tengo mayor certeza sobre esto, pero desde allá, desde el número 12, donde Moisés elige una mujer cusita, que la tierra de Cus es justamente lo que hoy se conoce como Etiopía. Debe haber quedado una descendencia desde allí, supongo así, que con el tiempo se formó un grupo étnico en esa nación y pasados los tiempos llegó a partir de la década del 60, luego que Israel se estableciera como una nación en el año 48. A partir del 60 comenzó Israel a repatriar judíos, a llevar judíos hacia esa tierra que consideraban tierra santa, la tierra de la promesa. Bien, esto estaba grabado, no era tan sencillo con respecto a estos judíos etíopes. Ellos se hacían llamar Bat Israel, que significa la casa de Dios, porque había un régimen político y había en toda esa zona del oriente había una enemistad muy manifiesta en contra de Israel. Entonces cualquier país que tuviera cualquier tipo de tratado con Israel era inmediatamente sancionada o muy mal vista políticamente, porque esa era la situación. Israel era el enemigo de toda esa nación. Pero había que repatriar estos judíos y más que todo empujados por la necesidad, el hambre, una sequía muy intensa y en fin comenzaron a ser repatriados estos judíos por diversas situaciones o por diversas operaciones. Pero en el año 84, y es la que nos concierne a nosotros, a lo que en esta hora quería transmitir, se formó lo que se llamó la Operación Moisés. Esta operación estaba avalada por el gobierno de Israel, de alguna manera estructurada por el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, y por algunas otras organizaciones humanitarias. El asunto es que se formó y luego de todas las precauciones políticas que había que tomar sobre esto, comenzó a gestarse. La idea era que esto fuera sumamente discreto, como ya lo explicaba, por la tensión política del Medio Oriente, y fue más que todo una operación que se transmitió de oído a oído, de boca a boca, de persona a persona. No hubo un anuncio oficial sobre esto, sino que las personas mismas transmitían esto que consideramos una promesa. Tal día, en determinado lugar, que bueno, vendrían aviones o el gobierno mismo de Israel había establecido. Todo esto se transmitía de persona a persona. Vuelvo a decir, no había nada oficial en qué respaldarse, pero ¿sabe qué pasó? Llevados por la necesidad o por la esperanza que en ellos había de que un día conocerían Jerusalén, que algún día podrían llegar a la ciudad santa, movidos por su fe, estos judíos etíopes comenzaron a emigrar hacia una nación que era un poco más flexible en cuanto a su trato con Israel, que era Sudán. Comenzaron a cruzar la frontera caminando, dejaron sus posesiones, lo que ellos tenían, detrás de una promesa. Que no había nada cierto, es verdad, no había nada oficial, es verdad. ¿En qué se apoyaban? En la necesidad de creer, porque es necesario creer. Está en nosotros esa necesidad de creer, porque el cristiano no puede caminar si no cree. ¿Me entiende? El Señor nos bendiga. Y todo este grupo de judíos caminó más de 1000 kilómetros en algunas circunstancias,
algunos vivían más alejados, pero 1000 kilómetros es mucho para caminar a pie, para caminarlo, y murieron alrededor de 4000 judíos en el camino por la sed, el hambre, las enfermedades o asesinados por algunos grupos musulmanes, pero 1/3 de estos judíos murió en el camino sin llegar a Jerusalén, pero con el propósito cierto, con la esperanza como única razón, la esperanza de conocer un día Jerusalén. Dios nos bendiga. Pasaron, no sé desde dónde, porque todo depende de las distancias de donde ellos iban escapando, pero pasaron muchas penurias, muchas situaciones muy difíciles, y esto es importante que usted lo sepa e investiguelo. Toda esta información está en internet. Pasaron muchas situaciones difíciles y llegó el momento. Llegaron a un lugar, y en ese lugar era una pista abandonada, en un lugar desierto, inhóspito, no conocido obviamente, y en ese lugar se le dijo: acá van a descender los aviones del gobierno de Israel. Y en el mes de noviembre del año 84 y hasta enero del año 85 comenzaron a llegar aviones de transporte Hércules, que comenzaron a transportar judíos. Se hizo un puente aéreo realmente interesante, y por medio se evacuaron más de 8000 judíos etíopes. Interesante la historia porque, dadas las circunstancias, ¿qué fue lo que llevó a esos hombres a caminar y a dejar todas sus posesiones por una promesa? Solo por una promesa hecha por hombres, hecha por gobiernos de humanos, que son verdaderamente volátiles. No sabemos cuánto, de hecho, no sabemos cuánto puede durar, porque de hecho en algún momento Sudán interrumpe su relación diplomática con Israel y quedaron en Sudán sin ser repatriados alrededor de 1000 judíos que quedaron ahí en el medio, que habían creído que habían llegado y esperando la misma suerte que los anteriores. Sin embargo, se rompieron su relación diplomática y Sudán no quiso dar más judíos, y ellos quedaron ahí en Sudán, en una tierra que no era su tierra, sin absolutamente nada, y siendo más bien escondidos por Sudán, que no quería problemas con otros países del Medio Oriente. Dios nos bendiga. La Biblia Reina Valera que nosotros tenemos tiene alrededor de 3565 promesas. Nuestra versión Reina Valera 1960. De todas esas promesas hay una que considero que es la más importante, y la tenemos en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 8. Y allí nos da una promesa, la más importante quizá en estos tiempos para la iglesia, cuando al decir de un pastor amigo me decía: estamos en los últimos segundos de la venida del Señor, y así lo creo. Esa es mi fe. Por eso no es tiempo de amar las cosas de este mundo, porque la promesa del Señor está a punto de cumplirse. Él va a arrebatar su iglesia. No es la segunda venida. Por ahí muchas veces se da esta confusión. No es la segunda venida, es el arrebatamiento. Es la instancia anterior a la venida del Señor. Eso lo vemos fácilmente en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero eso es otro tema. Hablando de la promesa del Señor, puedo decirles, esta promesa se va a cumplir. Así está escrito. Y el apóstol Pablo, al hablarle a la iglesia de Tesalónica, me gusta mucho el versículo 13, y le dice: es necesario que ustedes sepan estas cosas para que no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Porque hay un mundo que no tiene esperanza, no está esperando el arrebatamiento, pero usted sí. Entonces, para ustedes esta historia, aprenda de esos judíos etíopes que dejaron todo por una promesa humana. Nosotros tenemos una promesa que es divina, es de parte de aquel que no miente, de aquel que no fluctúa, que no muda. Dios nos bendiga. El versículo 18 de este capítulo 4 tiene unas bellas promesas y dice así: alentaos los unos a los otros con estas palabras.
¿Cree usted que esta palabra puede alentarlo en este momento? No sé por qué su vida está pasando, no sé qué momento de su vida usted tiene, pero crea en esto. Crea que hay una promesa de parte de Dios, del Dios que no miente, y dice que un día Él vendrá por usted y por todos los que han creído, porque la base de todo esto siempre ha sido creer. Le aliento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras.